Muy bien, los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden utilizar el hashtag numeral La Noche Elecciones 2018 y responder la siguiente pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es la incidencia que tienen las redes sociales y las denominadas fake news en el actual proceso electoral que vive Colombia en este primer semestre del 2018? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Vamos a saludar a nuestros panelistas. El día de hoy nos acompaña Lucas Cardona, director de Estrategia Digital MDS, firma encargada, entre otros proyectos, de desarrollar la plataforma Reto Electoral RCN, también es estratega digital. Lucas, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, muchas gracias. Saludo también a Víctor Solano, director digital de CREAP, analista y consultor en reputación digital. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, muy buenas noches. La primera pregunta que les quiero plantear es precisamente sobre la incidencia que, a juicio de ustedes, tendrán, o mejor, que tienen en este momento las redes sociales en este proceso electoral, específicamente en Colombia. Lucas, ¿cuál es esa incidencia? Pues yo creo que este año definitivamente es muy diferente a las elecciones que hemos tenido en el pasado en Colombia, precisamente porque tanto los candidatos como los ciudadanos se han vuelto mucho más inteligentes en el uso de las redes sociales. Entonces ya los candidatos están utilizando las redes sociales como un mecanismo de comunicación que anteriormente no lo utilizaban tanto. Ahora, como es un mecanismo muy bueno, también se puede utilizar para temas muy malos, no de parte de los candidatos, pero sí de gente que quiere difundir, como se mencionaba ahorita, el tema de noticias falsas acerca de otros candidatos, de temas, de temáticas, etc. Entonces yo creo que en estas elecciones el tema de redes específicamente va a jugar un rol y está jugando un rol sumamente importante. Y lo estamos viendo en este momento, sobre todo, como mencionabas ahorita con el tema del reto, el uso que se le está dando tan fuerte al tema de las redes por parte de todos los candidatos y la actividad que existe de los ciudadanos hacia los candidatos. Entonces sí estamos pensando y estamos viendo que es un tema bastante fuerte en estas elecciones. Víctor, ¿usted cree que estas elecciones van a marcar un antes y un después en lo que tiene que ver con esa influencia que tienen las redes sociales en estos procesos de elección popular? Sí, yo creo que estoy viendo tal vez el vaso medio vacío. Yo tengo la terrible sospecha de que quizás nos podemos enfrentar esta vez a las elecciones más sucias en muchísimo tiempo en cuanto a temas de información, en cuanto a cómo están llegando los electores a las urnas, porque llegan también con una contaminación como quizás antes no había llegado. Que todas las campañas históricamente en todos los procesos electorales han tenido esa mugre de desinformación, sí, pero ahora la capacidad de magnificar, de amplificar noticias falsas, de amplificar calumnias sobre los rivales políticos es mucho más amplia. Víctor, ¿cuáles son esas estrategias que en este momento se están utilizando para engañar al elector? Vemos en Internet muchos mensajes que, como lo decíamos al comienzo de este programa, son fake news, pero que muchas veces los electores no las identifican. Sí, probablemente la distribución de noticias falsas a través de las plataformas más usuales es lo que más daño está haciendo. El 80% de los usuarios de Internet en Colombia utilizan WhatsApp. Y este se ha convertido, lastimosamente, en un canal para recibir, redistribuir, compartir contenidos tendenciosos, contenidos que están buscando desinformar al electorado, que están buscando incluso intimidar antes de llegar a las urnas. Probablemente vamos a estar viendo noticias falsas que inviten a no asistir a las urnas por amenazas de petardos. Y probablemente esto puede estar orientado desde ideologías o desde grupos políticos que quieran que en determinados territorios no se acuda a las urnas. Entonces, ese es un riesgo muy grande. Lucas, desde su experiencia, ¿cuáles son las estrategias que ya se están evidenciando en este proceso electoral dentro de las redes sociales? Pues la distribución de, como tú lo decías, fake news es probablemente la principal. Ahora, lo que se está usando mucho es el tema de compra de seguidores para difundir y amplificar estos mensajes. Entonces es muy sencillo para, como lo decía Víctor, un candidato, un grupo, un segmento, entrar y comprar miles o decenas de miles de usuarios para amplificar mensajes. Y eso es lo que estamos viendo, es lo que se vio inclusive en las elecciones en Estados Unidos, en las elecciones de Trump contra Hillary, que era exactamente eso, es la compra de seguidores y la compra de usuarios para amplificar mensajes falsos o amplificar mensajes que
permitan o traten de sesgar o de llevar hacia un lado hacia el otro los comicios en ciertas partes del país. ¿Estas compras de seguidores son una costumbre ya en la mayoría de los candidatos en este momento? Lastimosamente sí, y no creo que eso no es un tema que se deje solamente en el ámbito político. Lastimosamente el tema de compra de seguidores y de compra de retweets y de compra de followers, etcétera, es algo que pasa muy comúnmente en influenciadores, en bloggers, en youtubers, en celebridades. Es una política un poco normal, digamos que ya estamos un poco acostumbrados, y es algo que es un poco complicado de poder medir y de poder evitar que eso pase. Entonces, obviamente en el tema político, si yo tengo un mensaje que quiero amplificar, es mucho más fácil hacerlo de esa manera porque tengo un megáfono gigante a un precio muy económico. Tú puedes, o sea, las empresas que se encargan de precisamente vender estos seguidores, estamos hablando que pueden estar alrededor de 1 o 2 centavos de dólar por seguidor o por retweet. Entonces, por un par de cientos de dólares tú puedes amplificar tu mensaje miles de veces, lo cual es mucho más complicado conseguir de una manera orgánica. Lucas, pero esto funciona únicamente comprando los seguidores, o a esos seguidores también les programan unos mensajes en determinada cantidad de tiempo, porque es algo que uno ve mucho también en las redes sociales. Es que el tema, cuando yo hablo de compra de seguidores, son bots. Estas son máquinas que se encargan de replicar, muchas veces toman cuentas que existan, cuentas reales, las duplican para que se vean idénticas a esas y los programan para que simplemente vayan y manden un mensaje a determinada hora, en determinado momento, determinado mensaje, o que repliquen información en Twitter de cierta cuenta. Entonces, no son necesariamente que haya un ejército de gente haciéndolo. La gran mayoría de las veces son bots, son programas de computador, los cuales se encargan de automatizar este ejército de bots, por decirlo, este ejército de cuentas de una manera automática. Víctor, ustedes como estrategas digitales y usted como director digital precisamente de una empresa, ¿ha sido víctima también de este tipo de ataques, o por lo menos algunas de las personalidades que de pronto se acercan a ustedes son víctimas de este tipo de campañas de desprestigio? ¿Cómo operan estos ejércitos en redes sociales? Bueno, básicamente hay ejércitos humanos y ejércitos de bots o robots, es decir, hay plataformas con las cuales se crean automáticamente muchísimos perfiles, especialmente en aplicaciones, plataformas como Twitter, que no van a seguir a más de 1 o 3 cuentas, que son básicamente el cliente de quien toma ese servicio. Y existen precisamente también los humanos, es decir, se le pagan centavos de dólar a usuarios en cualquier lugar del mundo, en la India, en Pakistán, en Corea o en Bolivia, para que hagan retweets o sigan a una determinada cuenta. Entonces, lastimosamente, como decía Lucas, esa es una práctica que se ha enquistado desde el mundo de las marcas muchas veces, que a veces quieren es cumplir con metas de números de seguidores, pero siempre quienes estamos alrededor de hacer estrategias honestas decimos, ¿y eso para qué le sirve? Por el contrario, lo que uno quiere con una marca o con un político es que haya conversaciones reales, que haya rostros, que haya interacciones que lleven a algún propósito. Y ese propósito debe ser fundamentalmente la conversación. Víctor, dentro del análisis que usted hace de las diferentes cuentas de los políticos, estas cuentas marcan su estrategia desde la defensa ante esos ataques, marcan su defensa planteando ataques a sus contradictores, o plantean de pronto estas cuentas para presentar sus propuestas. Bueno, quisiera ser optimista en que en que la mayoría le apunte a la divulgación de las ideas. Pero sí, hay campañas que se han dedicado y que llegan con un propósito muy espartano de llegar a atacar definitivamente al rival. De que en la medida en que se le mencione a ese candidato, se le genere inmediatamente una conversación negativa alrededor, de que le saquen un prontuario para que eso sea precisamente parte de la conversación. Y al final también es el de lo que se dice atacar determinadas tendencias, hashtags. Muchas veces las campañas deciden detonar una conversación con un hashtag. Inmediatamente es atacado ese hashtag
troleado precisamente con contenidos a veces de pornografía o con contenido negativo, sencillamente sobre el candidato. Lucas, ¿usted qué opina de ese punto en particular? Desde el plano netamente realista de lo que está sucediendo en este momento en la campaña electoral en Colombia, ¿podemos decir que un candidato no solo se preocupa en ese momento por defenderse de esos ataques, por presentar sus propuestas, sino también planeando y planteando ataques en términos de redes contra sus contrincantes? Pues a mí me gusta pensar como Víctor que me gusta pensar que no, que eso no está sucediendo. Es posible que pase, lo que pasa es que el tema más importante de esto es que si pasa y cuando pasa muchas veces no proviene directamente de las campañas, sino que proviene de seguidores de esas campañas. Entonces se vuelve muy complicado saber si es algo que en realidad las campañas están haciendo por iniciativa propia o porque los seguidores lo están haciendo. Que tengamos en cuenta que hacer esto, el tema de los robots, el tema de la compra de seguidores, de la amplificación de mensajes, no es un tema que requiera un conocimiento supremamente amplio en temas de tecnología o que necesites un batallón de gente haciéndolo. Es un tema que una persona sola en un computador en cuestión de 1 hora lo puede llegar a hacer con un presupuesto supremamente bajo. Entonces, si tú tienes una persona que le gusta mucho un partido político o un candidato, estaría dispuesto a hacerlo, sin el aval del candidato. Entonces me gusta pensar que ninguna campaña lo está haciendo. Que está sucediendo, está sucediendo. Que venga directamente de una campaña o no, pues me gusta pensar que no. ¿Es un delito hacerlo? Eso es una buena pregunta. Yo pensaría que transitan muy convenientemente por una línea delgada en la cual no está todavía tipificándose un delito. Y adicionalmente, como nuestro aparato judicial no entiende del mundo digital, entonces decide no meterse en ese pleito. Y cuando lo hace, normalmente lo hace mal. Entonces nosotros, lamentablemente, tenemos una justicia del siglo XIX operando en el siglo XXI. Pues el 2018 es un año crucial en materia electoral para Colombia. No se renovará únicamente el Congreso, sino también se elegirá el próximo presidente. En medio de este tenso ambiente que generan los comicios, las populares fake news o noticias falsas ya inundan las redes sociales y juegan un papel muchas veces determinante en la intención de voto de los colombianos. Lo que hoy ha ocurrido es importante y es histórico. Celebro esa dictadura con un socialismo populista, porque es el resultado del esfuerzo de muchas personas del dictador Nicolás Maduro. Y seguiremos trabajando. Lo que ustedes acaban de oír es la voz del candidato a la presidencia Iván Duque invitando, según se escucha, a apoyar a Nicolás Maduro y a su dictadura. Lo que hoy ha ocurrido es importante y es histórico. Celebro esa dictadura con un socialismo populista, porque es el resultado del esfuerzo de muchas personas del dictador Nicolás Maduro. Y seguiremos trabajando. La voz es real, también es reciente, pero su contenido es veraz. Si usted conoce sobre la actualidad política de Colombia, sabría que la secuencia está alterada, pero aún así se pudo haber viralizado en las redes sociales. Es uno de los tantos ejemplos de los llamados fake news o noticias falsas. Hoy en América Latina el 73-74% de los habitantes, según lo dice el Latinbarómetro de octubre de 2017, son personas de estratos medio-bajo y son personas con bajos niveles culturales y que son presa fácil, lastimosamente, de estas noticias altamente emocionales. La forma en la que la gente va a las urnas es emocional, no es racional. La decisión de voto se da de manera emocional y hoy las fake news lastimosamente se han convertido en un factor distractor, en un factor que afecta y lastima enormemente la democracia en todos los países de América Latina. Aunque utilizar noticias falsas para manipular al público es una práctica milenaria, esta nueva interacción llamada fake news es mucho más poderosa por su velocidad, potencia y bajo costo de producción. Muchos le llaman el cáncer de la web y ha hecho metástasis en Facebook, Twitter y WhatsApp, entre otras redes sociales. Por ejemplo, otro caso fue el de la supuesta bodega de tuiteros al servicio del candidato presidencial Gustavo Petro. Esta información fue compartida en todas las redes sociales por miles de internautas e incluso acompañada por una fotografía bajo la etiqueta numeral La Bodega de Petro. Sin embargo, la información nunca se comprobó y se descubrió que la foto fue un montaje. Y es que a pesar de los intentos de algunos medios y redes sociales por filtrar y frenar estos contenidos, la tarea no ha sido fácil. Una noticia falsa puede propagarse tan rápido que para el momento en que sea detectada puede ser demasiado tarde.
En el caso, por ejemplo, de Facebook, ¿qué está haciendo? Está tratando de modificar su algoritmo, ya anunció cambios dentro de su plataforma, va a priorizar contenidos. Esos contenidos van a ir ligados más a lo que la gente hacía anteriormente, y era sus historias, no tanto las noticias. En el caso de Google y el caso de Twitter, están generando políticas dentro de las compañías, políticas de seguridad, donde realmente lo que buscan es que esos contenidos sean contrastados y sean verificados. Otro ejemplo de fake news es esta fotografía de Iván Márquez en la que aparece posando con una estatua de Manuel Marulanda alias Tiro Fijo. La imagen no hubiera causado tanto revuelo de no ser porque la foto estaba acompañada de una descripción que decía que era una de las 200 estatuas que se iban a repartir por todo el país con autorización del presidente Juan Manuel Santos. La información no tenía siquiera una fuente creíble y, a pesar de ser un claro ejemplo de fake news, obtuvo miles de compartidos en Facebook. La capacidad que tienen las noticias falsas para generar indignación y polarizar podría terminar llevando la contienda electoral a un escenario de agresividad en el discurso. Por eso es mejor seguir las siguientes recomendaciones. Los consejos que yo les puedo dar a los usuarios son muy sencillos: verificar información, contrastar la información, realmente ver de dónde llegan esos contenidos, quién dijo esos contenidos y en qué plataforma salieron esos contenidos. Es muy sencillo. Cuando entren a sus plataformas, simplemente no se queden con los titulares que ven, sino que realmente verifiquen si lo que se está diciendo es real y si es noticia. Y si es noticia, pues vayan a los medios, que realmente ahí es donde pueden encontrar toda la parte veraz de la información. Lucas, ahí veamos unos ejemplos de estos mitos, de estas fake news que circulan en Internet. ¿Ustedes han podido medir el impacto que tienen estas fake news en la decisión del elector de entregarle un voto a un candidato o a otro? Pues no lo hemos podido medir acá, pero creo que el mejor ejemplo es precisamente lo que pasó en Estados Unidos y lo que se está acusando ahorita a Rusia, que fue precisamente de eso, de fabricar noticias precisamente buscando llevar a los usuarios a que tomen una decisión diferente. Ahora, muchas veces, al menos lo que pasó en Estados Unidos, es que las noticias falsas se creaban no con el objetivo necesariamente de que un candidato votara por Trump. Se crearon es porque esas noticias generaban mayor tráfico a websites, a páginas que creaba otra gente, donde en esas páginas vendían publicidad. Entonces era gente que se estaba lucrando de miles de dólares mensuales porque en las páginas donde publicaban las noticias falsas, la gente iba a visitarlas. Entonces, no lo hacían con el objetivo de llevar la elección de un lado hacia otro, sino con el objetivo de lucrarse alrededor de eso. Entonces, es muy complicado en este momento medir lo que está pasando y medir si en realidad existe o no existe. Creo que tenemos que esperar a estar un poco más adelante de las elecciones o inclusive después de ellas y mirar qué está pasando y qué se dio con el tema de noticias falsas y tratar hasta cierto punto de mitigarlo. Como decía ahorita, como usted estaba comentando en el canal, Facebook está cambiando el algoritmo precisamente para evitar eso. Y creo que el detonante de los cambios que se vienen ahora fueron las elecciones de 2016 en Estados Unidos. Víctor, ¿qué análisis ha hecho usted sobre esto? ¿Realmente una elección puede terminar determinada por noticias falsas? ¿Hasta dónde los ciudadanos orientan su voto a partir de ese tipo de noticias que están en las redes sociales? Pues digamos, en la medida en que una sociedad, un colectivo, una comunidad no acceda a más fuentes de información, a prácticas de verificación, de contrastación de fuentes, un poco incluso los principios del periodismo, pues obviamente está más expuesta a esa vulnerabilidad. Y eventualmente sí puede llegar a ocurrir. Yo coincido con Lucas en que hoy tenemos unos usuarios más preparados, más inteligentes, pero es que a la vez las amenazas también son más grandes. Además se camuflan muchísimo más, se mimetizan. El audio que usted mostró precisamente ahora de Iván Duque, supuestamente haciendo un beneplácito, manifestando su adhesión a un gobierno populista, a una dictadura socialista, pues es muestra de eso, de cómo con herramientas de tecnología se pueden manipular contenidos y muchísimas personas sabrán que no seguirán esos conductos de la verificación, de no preguntarle a quien le envió ese contenido y usted de dónde lo sacó. Que ahí yo creo que la invitación que le debemos hacer a los televidentes, a quienes nos siguen en el programa es verifique, dude, contraste, pregúntele a quien le envió ese contenido y detenga la cadena.
Es que realmente ese es uno de los objetivos que tenemos hoy con este programa. También estamos haciendo pedagogía electoral. Lucas, lo decía al comienzo, usted de la empresa MDS fue uno de los creadores de la plataforma digital www.retoelectoralrcn.com, que es una estrategia que le permite a los ciudadanos, una plataforma que le permite acceder a las propuestas que hacen los candidatos al Congreso. ¿Usted cree que en este momento existe una pedagogía clara en el país? ¿Existe una preocupación para que los ciudadanos no se dejen engañar ante este reto que cada vez es más latente y que está manifestado en las redes sociales? Yo no creo que exista. Yo creo que nos estamos volviendo un poco más inteligentes al momento de ver las noticias. O sea, estamos en una cultura mundial donde no leemos, donde nos dejamos guiar por un titular de una noticia sin ni siquiera entrar a leerla. Entonces creo que a medida de que vemos estos cambios, estas cosas que están pasando, todo el mundo se está tratando de educar un poquito más y, como lo decía Víctor, de entender si es o no es verídica la noticia. Ahora, yo creo que en el tema de fake news estamos viendo la punta del iceberg. O sea, lo que veíamos ahorita del audio, que es algo pues un poco rudimentario, como lo estábamos viendo. Ahora hay tecnologías que lo permiten hacer con video, y si hay experimentos de inteligencia artificial donde se simula un video y se ve perfecto el video de la persona diciendo lo que yo quiero que diga. Entonces yo creo que ahí es donde se vuelve mucho más complicado. Creo que nos estamos educando todos, pero cuando entremos en esa etapa donde en realidad ya estamos teniendo un tema de video, yo lo estoy viendo, se vuelve casi imposible entender si es cierto o no. Y yo, como Víctor, sí también creo que el aprendizaje es que nos eduquemos y vayamos a los medios de comunicación que sabemos que son reales a verificar esas noticias, para que no nos dejemos engañar por estas noticias falsas. Y hay una cosa preocupante. La última gran encuesta TIC que realizó el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones señalaba cuáles son las 5 cosas que hacen los usuarios en Colombia. Y está en acceder a redes sociales, relacionarse con amigos, descargar música, hacer tareas, pero muy lejos está acceder a fuentes de información, es decir, a encontrar noticias. Si las noticias le llegan al usuario es otra historia, pero entonces el problema es qué contenidos son los que están llegando a los usuarios. Si yo combino esa estadística de que el 79% del uso más frecuente de los usuarios es relacionarse con amistades, y que el 80% de esos usuarios en Internet lo que más usa es WhatsApp, y que el 80% de los usuarios no borra, por ejemplo, correo de spam, estamos creando un cóctel Molotov en el cual muchos usuarios aislándose en una burbuja de contenidos en los que siente una zona de confort, pero que no verifica, no contrasta, y por allí se inoculan las noticias falsas. Víctor, ¿usted cree que la solución está en una mayor pedagogía para que esos internautas y potenciales votantes sepan recibir ese tipo de mensajes y no crean en esas noticias falsas? ¿O la solución está en regular esos contenidos y incluirle o inclusive penalizar a quienes están promoviendo este tipo de contenidos a través de Internet? Yo soy un defensor del principio de la neutralidad en la red. Es decir, yo no creo en hiperregular Internet. Yo lo que creo es que siguiendo las reglas lógicas, en donde si se tipifica un delito como la calumnia y la injuria, eso sí debe ser perseguido. Pero no es cuando se abre la compuerta de la hiperregulación, se abre la compuerta y los riesgos de las censuras. Censuras hechas a conveniencia de los poderes. Y ahí es donde podemos tener graves riesgos. Lucas, ¿cuál es su opinión? ¿Regulación o pedagogía para los votantes que están fijando su voto a través de la información que no solo reciben en los medios tradicionales, sino también en las redes sociales? Yo en ese punto coincido con Víctor. Yo creo que el tema de regulación es un tema primero muy complejo de poder poner la línea y saber cuál es esa línea de qué es lo que yo digo que pasa y que no pasa. Porque al momento de decir eso, alguien tiene que tomar esa decisión. Entonces yo creo que por un lado tiene que ser un tema de pedagogía a la gente que esté viendo la noticia, y por otro lado yo creo que las redes sociales y las plataformas como lo son Twitter y Facebook tienen una responsabilidad en buscar de alguna manera que lo que se esté publicando como contenido de noticias tenga alguna forma de verificarse. Y Facebook está tomando pasos hacia allá.
pero yo creo que no es tanto regulación del gobierno, sino una responsabilidad de las mismas plataformas, que ellos mismos empiecen a regular o a tratar de mostrar el contenido de una mejor forma. A buscar mecanismos para filtrar ese tipo de informaciones. Vamos a hacer una primera pausa a comercial y los invitamos a que sigan participando en las cuentas de Twitter, utilizando el hashtag numeral La Noche Elecciones 2018, respondiendo a la siguiente pregunta: ¿cuál cree usted que es la incidencia que tienen las redes sociales y las denominadas fake news en el actual proceso electoral que vive Colombia en este primer semestre del año 2018? Vamos a una pausa y más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Ya regresamos con La Noche.